Bienvenidos a su canal Compartiendo Sanamente la Palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a hablar respecto de lo que es la usurpación. En la usurpación tenemos varios ejemplos en la palabra de Dios. Uno de ellos es cuando Jacob, a través de la suplantación, usurpa la bendición que le correspondía a su hermano mayor Esaú. Ustedes pueden buscar el texto en Génesis o en otra ocasión escriban en sus comentarios si desean que hablemos de ese tema un poco más detalladamente. Pero el día de hoy no vamos a tocar explícitamente ese tema. Lo que vamos a hablar es de otro caso. Pero volviendo a Jacob y a Esaú, su padre Isaac sentía que ya se iba a hacer viejo, entonces él manda llamar a su hijo Esaú, que era su hijo mayor. En esos tiempos se acostumbraba que el hijo mayor era el que recibía una bendición especial. La bendición más importante era para el hijo mayor. Entonces Isaac llama a su hijo Esaú y le dice que lo quiere bendecir. Y su madre, la madre de Esaú, escucha los planes de su esposo de darle la bendición a su hijo mayor Esaú. Resulta que Isaac tenía preferencia por Esaú, mientras que Rebeca tenía preferencia por Jacob. Entonces, sabiendo ella lo importante que era recibir la bendición paternal o patriarcal, como los llaman otros, urde un plan y aconseja a su hijo Jacob. Y su hijo Jacob suplanta a Esaú, mientras Esaú anda de cacería y después va a preparar un guisado para su padre. Jacob se aprovecha y suplanta a su hermano, es decir, se hace pasar por su hermano. Isaac, como estaba ya muy viejo, eh, no pudo darse cuenta del engaño, aunque algo le decía que algo estaba muy extraño. Él se dejó llevar de la emoción de que Jacob le estaba dando una comida muy especial, sintió el olor de las ropas de Jacob que olían a cacería, y de la emoción no se dio cuenta que su hijo menor lo estaba engañando, se estaba haciendo pasar por Esaú para usurpar la bendición que le correspondía a Esaú. Entonces, Jacob, ¿qué es lo que hizo? Usurpó, es decir, tomó lo que no le pertenecía a través del engaño, a través de la suplantación. Hay muchas formas de usurpar. Vamos a leer un texto o voy a poner un lector del pasaje que vamos a compartir en este momento, que está basado en Segunda de Crónicas, capítulo 22, del 8 al 12. Después de escuchar el pasaje, vamos entonces a comentar un poquito. Permítanme. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá, y a los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y los mató. Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron, y lo trajeron a Jehú, y le mataron. Y le dieron sepultura, porque dijeron, es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová. Y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, y le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos.
escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto Atalía reinaba en el país. 2 Crónicas 22 en 8, 12. Muy bien. Acabamos de escuchar la lectura de este pequeño pasaje que, como habrán apreciado, está en Segunda de Crónicas 22 del verso 8 al 12. Los primeros versículos lo que nos ayudan es a contextualizar de dónde provino esa usurpación. Para poner un poquito más en contexto, Atalía, para los que recuerdan esta historia y tal vez han estudiado un poquito la historia de los reyes de Judá y de Israel, recordarán que el reino de Israel se dividió en dos reinos. El reino del norte, que era con las 10 tribus, se localizaba en la ciudad de Samaria. Esa era la capital del reino del norte. Entonces, en la Biblia, cuando se refiere a Samaria, se está refiriendo a esas 10 tribus que se localizaban en el norte de Israel. Y en el sur de Israel estaba el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén. Entonces, todos eran descendientes de Israel, todos eran hebreos, descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero ellos se dividen. Ellos son parientes, pero se dividen en dos reinos hermanos, por decirlo de esa forma. Entonces, en el norte había unos reinados muy terribles. Todos los reinados que hubo en Samaria fueron reinados que desafiaron a Dios, fueron reyes que siempre hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, y entre los reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Dios tenemos al rey Acab. Este rey fue el más malo de todos los reyes que hubo en Israel, en Samaria. Él se casó con una mujer que era una gran adoradora de ídolos, una mujer que prostituyó y una mujer que profanó totalmente el culto. Si había un poquito de temor de Dios, se perdió durante ese reinado. Ese reinado fue tan maligno, tan malvado, que entonces Dios decide usar a Jehú, que era uno de los del ejército de Israel, para exterminar a la casa de Acab, o sea, al rey Acab, a su descendencia y por supuesto a su esposa Jezabel. Que para hablar de Jezabel podemos hacerlo en otro momento. Pongan en los comentarios si desean que hablemos de Jezabel. Eso pues es un estudio bastante extenso si se quiere y detallado, pero si les interesa lo podemos tratar en otro momento. Siguiendo con la historia, Jezabel era terriblemente malvada. De ellos, de Acab y Jezabel, vinieron varios hijos, entre los cuales estaba su hija Atalía, la reina Atalía, de la cual escuchamos en el pasaje anterior. Atalía había emparentado con el rey de Judá, que en ese momento era Joram. Era el rey de Joram de Judá. Ellos habían emparentado, es decir, que Atalía, que era la hija de Acab, se casó con Joram, el rey de Judá. Y producto de ese matrimonio nació Ocosías. En ese exterminio que hizo Jehú por mandato de Dios para exterminar la maldad excesiva que había en Israel, Jehú viene y destruye a Acab, destruye a Jezabel y a toda la descendencia de Acab.
Entonces, como Ocosías es descendiente indirecto, se podría decir, o tal vez sí podríamos decir que es un descendiente directo de Acab, Jehú decide matarlo también. Ya su padre Joram había muerto, entonces él está reinando en Judá y Ocosías es muerto por el general o Jehú, que se autoproclama rey después de acabar con Acab y con Jezabel. Él se autoproclama rey de Israel y entonces también persigue a Ocosías, lo mata en Samaria y a Ocosías lo llevan a Jerusalén. Su cuerpo lo llevan a Jerusalén y entonces su madre Atalía, donde ve que su hijo Ocosías ha muerto, ella decide exterminar a toda la descendencia real. Entonces, a ella no le correspondía reinar. Le correspondía reinar a algún hermano de Ocosías o a alguno de los descendientes de Ocosías. Pero por eso decimos que ella usurpa el reinado, usurpa el trono, porque ese trono no le correspondía a ella, le correspondía ya fuera a uno de sus hijos o a uno de sus cuñados. Entonces, Ocosías, sus hijos son exterminados por Atalía y ella decide quedarse reinando ella. Pero ella no pensó en que después, cuando ella muriera, cuáles descendientes iban a quedar de ella. No sé si es que ella pensaba establecer otro linaje real o, o qué era lo que ella estaba planeando. Aquí podemos ver varios elementos. En esta usurpación no solamente tenemos una usurpación física del poder real del reinado a través de Atalía, ¿verdad? La parte física o lo que se manifiesta en el mundo físico, el mundo humano, es justamente la toma de poder por parte de Atalía al acabar con la descendencia real. O sea, ella mata a los hijos de su hijo Ocosías. Ya era una persona muy malvada, muy sanguinaria y todavía agrava su maldad asesinando a sus propios nietos. Lo que no contaba ella era que había personas temerosas de Dios que protegieron al hijo menor de Ocosías llamado Joás y lo escondieron por varios años en la casa de Dios. Pero bueno, ese es otro tema, porque lo que yo me quiero centrar en este momento es en la usurpación. Entonces, Atalía toma el poder, no le corresponde a ella, le correspondía a algún hermano de Ocosías o algún hijo de Ocosías, pero ella, para quedarse con el trono, quedarse con el poder, entonces extermina a los herederos legítimos del trono. Y entonces ella reinó aproximadamente por unos 6, 7 años de una manera ilegítima, es decir, usurpó el trono, tomó el trono, el poder que no le correspondía. Yo estoy siendo muy repetitiva de una manera intencional porque quiero que quede muy claro eh, lo que les quiero comunicar y compartir. Ahora veamos el otro aspecto. Ya mencioné el aspecto físico, ¿verdad? Que es el que uno ve a simple vista cuando estudia la palabra de Dios. En la otra usurpación, la usurpación que está relacionada con el mundo espiritual, es porque Atalía, como hija de Jezabel y de Acab, que eran siervos directos de demonios, ellos eran adoradores de Baal y otros dioses. Al ellos ser adoradores directos de esos demonios, ellos entonces son siervos o servidores de los demonios.
Por tanto, están bajo influencia demoníaca. El plan de hacer una usurpación del trono no es solamente porque Atalía está sedienta o hambrienta de poder, no solamente es porque ella quiere usurparlo, es que los demonios que estaban operando en ella, que la dominaban a ella, no solamente eran demonios sanguinarios que se complacían en el derramamiento de sangre, sino que también lo que buscaba, lo que buscaban los demonios a través de Atalía era corromper la descendencia real. Porque si Atalía supuestamente se quedó sin descendientes, sin aspirantes al trono, los mató a todos, no hay nadie que pueda reclamar el, el trono. Nadie de la tribu de Judá puede reclamar el trono y darle continuidad. Ella podría, ella podría entonces casarse con algún otro hombre que ella hubiera elegido, querido, y entonces establece una nueva dinastía o un nuevo linaje real, que entonces ya no es el linaje original. ¿Qué es lo que los demonios buscan con eso? Buscan suplantar nuevamente y usurpar el linaje verdadero, el linaje real. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón de hacer esto? Es porque ya se sabía tiempo atrás, a través de lo que había profetizado Jacob a sus hijos antes de morir y lo que profetizó Moisés antes de morir, cuando ambos bendijeron ya en el caso de Moisés, cuando Moisés bendice al pueblo de Israel y en su oportunidad Jacob bendice a sus hijos, en estos casos vemos que se menciona que la tribu de Judá, que de la tribu de Judá está prefigurado que vendría el Mesías, vendría el Salvador del mundo. Esa es la razón por la cual los demonios, Satanás y sus demonios, el Señor los reprende. Han planeado entonces usurpar esa descendencia, contaminarla, profanarla, porque eso es lo que a ellos siempre les ha gustado, contaminar, profanar, suplantar. Entonces tratan de suplantar la descendencia real, tratan de sustituirla por una descendencia diferente, porque ellos lo que querían era evitar que se diera la continuidad de la descendencia que ya Dios había marcado, que ya Dios había establecido a través de Judá y los descendientes de Judá. De hecho, vemos que cuando Dios le habla a David, que fue el rey de Israel escogido por Dios, el que realmente Dios había determinado que reinara sobre Israel, que es David, Dios le promete a David que uno de sus descendientes, su reino sería para siempre. Ustedes escudriñan los salmos y escudriñan los libros de Samuel. Se pueden dar cuenta que Dios le había prometido al rey David que uno de sus descendientes reinaría para siempre. Su trono sería estable, sería firme, sería para siempre. Y este descendiente era ni más ni menos que el Señor Jesucristo. Por esta razón es que los demonios quieren tratar de evitar el cumplimiento de esta profecía, porque si ellos lo evitan, evitan entonces también el plan de la redención a través de Jesucristo. Esa es la razón por la cual los demonios entonces usan a Atalía para usurpar el trono, tratar de contaminar, de profanar la descendencia. Pero Dios, que siempre va adelante, Dios que ya conoce el futuro, como dicen algunos, para Dios el futuro ya es historia, es decir, que lo que para nosotros es futuro, para Dios
ya hace mucho tiempo que ocurrió, porque Él es eterno, pero bueno, ese es otro tema, la eternidad de Dios. Pero Dios, conociendo de antemano el futuro, ya tenía entonces guardado la preservación de el linaje real. Y bueno, vemos que entonces Josabet, que era por cierto tía de Joás, toma a Joás, el hijo menor de, de Ocosías, lo toma y lo esconde. Ella a su vez era esposa o mujer del sumo sacerdote Joiada. Ustedes habrán escuchado Joyada en la lectura que compartimos hace un rato. La palabra se lee correctamente Joyada. Estoy diciéndolo en términos de español, porque si hablamos en hebreo, pues en hebreo se pronunciará diferente, pronunciación que, por cierto, yo desconozco. Entonces, en ese tema no me voy a meter. Pero en lo que es la pronunciación en hebreo y esos detalles yo no me voy a meter porque no es un tema que yo domino. Sin embargo, volviendo entonces, Dios tenía su plan de preservación. Y bueno, la historia termina en que después, cuando Joás tiene 7 años, si no me equivoco, cuando él tiene 7 años, entonces el sumo sacerdote Joiada y su mujer recuperan el poder original, el poder que le correspondía a la descendencia de Judá, a la descendencia de David, que en este caso era Joás el superviviente. Joás era el que quedaba entonces de la línea real y Dios en su misericordia lo preservó, a pesar que años después él pues no le supo pagar a Dios de manera apropiada. Y por cierto, si quieren saber después cómo termina esta historia, escríbamelo en los comentarios y lo estudiaremos más adelante. Pero volviendo al tema de la usurpación, ¿por qué hablar de la usurpación? ¿Cuál es la importancia de tomar tanto tiempo para esta historia? Porque existe otro tipo de usurpación en la vida del cristiano. Y muchas veces esa usurpación es cuando una persona, Dios le tiene marcado un propósito, le tiene marcado un destino. Bueno, está bien, usemos la palabra destino, pero yo prefiero usar propósito. Dios tiene un propósito para una persona. De alguna manera, en el mundo espiritual se logra percibir que esa persona va a tener un propósito especial. Entonces, si el mundo espiritual maligno no logra matar a la persona para frustrar ese propósito de Dios, tratarán de estorbarlo, tratarán de usurparlo, tratarán de detenerlo y tratarán de que la persona no cumpla el propósito de Dios en su vida. Pero vámonos un poco más a lo cotidiano. ¿A qué puede referirse también la usurpación? Bueno, ya lo mencioné hace un poco, ¿verdad? Que el enemigo trata de usurpar el propósito de Dios en nuestra vida. Trata de estorbarlo. Y ustedes podrán ver que hay personas que no nacen en un hogar cristiano, pero Dios ya las tiene marcadas. Entonces el enemigo trata de desviarlas. Por esa razón, digamos, una persona a la cual Dios va a usar en
profecía, va a usarla en milagros. El enemigo tratará de trazarle otro plan, usurpar el plan original que Dios tiene para esa persona, suplantarlo y sustituirlo por otro plan. Entonces, él tratará de que esa persona que Dios iba a darle mucha revelación, que Dios la va a usar en profecía, en sanidad, tratará de atraer a esa persona y llevarla hacia los caminos de la brujería, del satanismo y cosas semejantes. Entonces, el brujo o el satanista o el adivino está usando un don que Dios, con el que Dios le había equipado, pero lo está usando para el mundo de las tinieblas, porque esta persona ha sido desviada hacia el propósito del enemigo. En vez de usar el don de revelación, de profecía, de sanidad, de milagros para el reino de Dios, que es el propósito original que Dios tenía para esa persona. Y en el camino, si esta persona, Dios le permite conocer a Jesús, conocer al Señor como su Salvador, esta persona entonces volverá a su propósito original, al propósito que Dios le habrá preservado milagrosamente, así como preservó a Joás a través de Josabet. Dios levantará las circunstancias necesarias para que pueda encontrarse con el camino original, con el propósito original, con el diseño original que Dios le había trazado. Y entonces finalmente se llevará a cabo el plan de Dios, pero antes de que esto ocurra, la persona está viviendo bajo una usurpación del plan de Dios a través del enemigo. El enemigo está usurpando el plan de Dios, está usurpando el trono de la vida de la persona. Que eso es lo que Satanás siempre ha tratado, el Señor lo reprenda, porque todo ser humano, el propósito original es que Jesucristo reine en el trono de la persona, que Jesucristo sea el que gobierne a esta persona. Pero el enemigo en el huerto del Edén, a través de Adán y Eva, usurpó ese dominio sobre el ser humano y entonces ese reinado sobre el ser humano. Y así como Atalía, Satanás y los demonios usurpan el reinado de Cristo en la persona y se sientan en el trono del gobierno de la persona. Y entonces son ellos los que gobiernan a la persona en vez de ser Dios, el Señor y el Rey de esa persona. Por eso hablamos de que hay una usurpación en el mundo espiritual. Pero ya hablamos en términos generales de cómo se puede mostrar esa usurpación en la vida de una persona. Pero hablemos ahora la usurpación, cómo opera en una persona que ya le entregó su vida a Cristo. La usurpación en una persona que ya vive para el Señor. Bueno, resulta que esta persona vino a Cristo. El plan original es restaurado, es llevado a cabo. Ahora es Cristo que se sienta en la vida, en el trono de la persona. Ahora es Cristo el dueño de esta persona. Sin embargo, en nuestro caminar cristiano, quizá habituados a vivir sin Dios, vivir de acuerdo a nuestros propios deseos o a lo que consideramos que son nuestros propios deseos, conforme a nuestra propia voluntad, haciendo las cosas según nos place, como mejor nos parece.
tan habituados estamos a esto, a esta usurpación del plan de Dios en nuestra vida, que a veces existe una usurpación en nuestra personalidad. Y entonces el enemigo muchas veces engaña a la persona haciéndole creer que esta persona es de determinada forma, de determinada manera. Yo quiero decirles que en mi caso personal les puedo contar que por muchos años yo creí que era normal para mí ser una persona que se enojaba muy fácilmente. Yo pensaba que esa era mi personalidad, pensaba que eso era mi personalidad original, normal, porque desde muy niña empecé a desarrollar esa forma de ser malhumorada, eh, de enojarme muy fácilmente, hasta que años después el Señor pues trató con mi vida. El Señor vino a quitar esa usurpación, pero ahorita les entraré en detalle. Años después de que el Señor me había liberado del enojo, de que el Señor removió esa parte de mi vida. Años después, el Señor me mostró que en realidad esa no era mi personalidad original. Lo normal en mí era ser una persona calladita, tranquila, pacífica, una persona que le gusta conversar, que le gusta hablar, reservada en algunas cosas, pero lo normal es que yo fuera una persona pacífica, una persona tranquila. Pero sucedió que cuando yo tenía aproximadamente unos 7 años fue cuando el enemigo puso esa usurpación en mi vida y sembró en mí la ira, el enojo. Y por mi ignorancia, eso fue creciendo en mí y cuando yo llegué a la adolescencia, eh, por ignorancia en parte, por engaño del enemigo, pero también ya el enojo había llegado a ser una parte tan normal de mi vida que ya para mí era muy difícil controlarme a mí misma y cuando yo me daba cuenta ya me había enojado, ya me costaba o era a duras penas yo lograba controlarme, controlar mi enojo. Cuando me daba cuenta ya estaba muy airada, estaba muy enojada y reaccionaba de esa manera. Pero el Señor en su misericordia, debo darle la gloria a mi Dios, que Él quiso preservar ese plan original en mi vida, restaurarlo. Y entonces el Señor me hizo ver mi realidad, me hizo comprender cuán desagradable era para Él y cuán peligroso era si yo seguía ese camino, el camino de la ira. Si seguía complaciendo a esa Atalía que estaba usurpando el plan de Dios en mi vida. Y entonces decidí entregar esa área de mi vida al Señor, pedirle al Señor que Él me liberara, que rompiera toda esa atadura y desarraigara de mí esa ira, ese enojo. Y el Señor, por su gran misericordia, así lo hizo. El Señor me liberó. Y poco a poco fui recobrando ese diseño original y todavía lo sigo recobrando. Todavía sigo conquistando esas áreas de mi vida. Es como conquistar ciudades que todavía falta conquistar, pero que con la ayuda del Señor las vamos conquistando. Es una conquista diaria que los cristianos tenemos de diferentes áreas de nuestra vida. Y entonces, luego fue cuando comprendí
que lo normal o el diseño original no era ese, no era el camino de la ira, del enojo. Fue un camino en el que me vi envuelta a esa edad, como ya se los relaté. Entonces, el enemigo muchas veces usurpa la personalidad y hace creer al creyente que él es así. Una de las cosas, como yo me justificaba muchas veces cuando estaba enojada, yo decía, es que yo soy así, esa es mi forma de ser, es que yo tengo un carácter así, asá, ay, es que yo soy así. Yo me había creído esa mentira. Y entonces tuve que entender que en realidad yo no soy así. Y cuando actualmente me vienen pensamientos en los que el enemigo a veces quiere poner en mí enojo u otros pensamientos de los cuales el Señor me ha liberado, el enemigo trata de hacerlos pasar como si fueran mis propios pensamientos. Ahí hay una usurpación. Él se hace pasar muchas veces ha tratado de hacerse pasar por mí para que yo crea que esos pensamientos son míos. Pero una vez, una persona muy cercana me dijo, vea, cuando a usted le vengan esos pensamientos, diga en voz alta, esos pensamientos a mí no me pertenecen, estos pensamientos son del enemigo. Yo los aborrezco, los reprendo, los echo fuera de mi mente, porque estos pensamientos yo no les voy a dar cabida, no son míos, no proceden de mí, no proceden de mi carne, proceden del enemigo y yo no quiero nada con ellos. Yo los reprendo en el nombre de Jesús. Y eso para mí fue una gran revelación, fue una gran iluminación, trajo para mi vida una revolución. He de confesar que eso lo aprendí hace como un año. Es más, tal vez ni siquiera un año completo. El año pasado fue que logré comprender esto y empezar a aplicarlo en mi vida. Y la verdad es que el enemigo eso es lo que muchas veces hace. Le hace a uno creer que cierto pensamiento procede de nosotros, de nuestra carne, de nuestra concupiscencia. Que por cierto, si les interesa, en otro momento podríamos hablar de la concupiscencia. Pero entonces el enemigo le hace a uno creer que es de nuestra naturaleza caída que proceden esos pensamientos o esos impulsos o esos deseos pecaminosos. Y cuando el Espíritu Santo nos ayuda a identificar, nos damos cuenta que en realidad no procede de nosotros, es el enemigo que nos hace creer. ¿Por qué? Porque después el enemigo va a querer acusarnos ante el Padre, ante el trono, y decir, esta persona cometió este y este y este pecado. Pero es el enemigo el que ha estado induciendo a la persona, haciéndole creer a la persona que eso proviene de sí misma, cuando es el enemigo el que ha plantado esos deseos, ha plantado esos malos pensamientos, ha plantado el deseo pecaminoso de desagradar al Señor. Llámese cual sea el pecado. Yo tomé el ejemplo de la ira porque es uno de los ejemplos que más a mano tengo y que posiblemente es un tema que lo estaré explotando o desarrollando en muchas ocasiones, porque es uno de los temas más cercanos de los cuales conozco más por mi experiencia personal, que tristemente pues anduve en ese camino, camino de la ira y bueno, el Señor, como les dije, me ha ayudado a vencer y sigo venciendo esa área de mi vida cada día. Pero volviendo a este caso, ¿cómo podemos
distinguir cuándo es el enemigo y cuándo es mi concupiscencia. Cuando la persona ha entregado esa área totalmente al Señor, ha sido liberada. Su atadura hacia la ira, en este caso, ha sido cortada. Y esta persona ya ha sido liberada de esta área pecaminosa. Y esta persona decide con todo su corazón aborrecer ese pecado. Como dice la palabra, uno muere al pecado, muere al mundo. Ya uno no está disponible, ya uno no está deseoso de cometer ese pecado. Pero el enemigo trata de levantarle a uno la carne, la concupiscencia, otra vez. Entonces, por eso, tratará de inducir a la persona a volver a cometer los pecados del pasado y hacerle creer que es la persona la que está buscando ese pecado. Y cuando la persona logra discernir y decir, no, pero a mí en realidad esto no me gusta. No, yo renuncié a este pecado, yo renuncié a la ira, yo renuncié al enojo. Esto a mí no me pertenece, ya yo morí a esto. Entonces, ahí podemos decir que hay una usurpación. Pero si yo acepto la seducción hacia ese pecado, vuelvo otra vez a sentirme complacida cuando me enojo. Disfruto después de haberme enojado, después de haber ganado una discusión, por ejemplo. Y yo disfruto y saboreo haber ganado la discusión y me siento bien y empiezo a no darle importancia a ese pecado. No, pero no es tan malo. Fue que la otra persona me provocó. Es que yo tenía que enojarme porque tenía que darme a respetar, etcétera, etcétera. Y empiezo a encontrar excusas para seguir abrazando ese pecado. Entonces ahí sí, se vuelve a despertar la concupiscencia. Y la próxima vez ya no es el enemigo que me está usurpando, ahora es mi concupiscencia la que se está levantando en compadrazgo con, con la tentación del enemigo, con la incitación del enemigo. Pero entonces ya ahí es la concupiscencia la que está operando en colaboración de la tentación del enemigo. El Señor los reprenda al enemigo. Entonces ahí es donde tenemos que volver a revisar nuestra vida, volver a arrepentirnos y pedirle al Señor que nos ayude a volver a liberarnos de esa área, no seguirla consintiendo. Pero si yo me enojé por mi humana debilidad, volví a fallar, pero inmediatamente yo me siento mal. El Espíritu Santo me hace sentir mal. Entonces ahí fue que caí en el engaño del enemigo. Y entonces puso pensamientos en mí o en la persona y uno los hace suyos y entonces cae de nuevo, cae en ese pecado. Pero lo bonito, la esperanza que tenemos es que si confesamos nuestros pecados, el Señor Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si nosotros confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ese pecado, aborrecemos el pecado y decidimos que no queremos volverlo a practicar, entonces alcanzaremos misericordia y oportuno socorro para vencer esa área que ha querido volverse a levantar. Así que no te dejes engañar. Si el enemigo te dice que tú eres así, que esa es tu personalidad, eso es un pretexto del enemigo para que tú no cambies. En mi caso, yo no buscaba cambiar porque yo decía que yo era así, que yo era una persona brava. Es más, lo digo con pesar, con mucha pena, pero
a mí me complacía decir que yo era una persona brava. Pero como les digo, esa no era mi personalidad original. Y el enemigo engaña a la persona, haciéndole creer que efectivamente es así, que esa es su forma de ser, y muchas personas usarán eso como excusa para decir, pero de ahí es que yo soy así. De ahí, si yo trato de cambiar, ya yo no soy yo, ¿verdad? Em, claro que, claro que eres así, pero eres así porque lo quieres, no porque Dios quiere que seas así. No es tu diseño original, sino es la personalidad usurpada por el enemigo, que el enemigo ha usurpado, te la ha depositado y te ha hecho creer que eres así. Pero debes rebelarte contra esa falsa personalidad, ese falso yo pecaminoso y buscar el propósito original para el cual el Señor te ha llamado, el plan que Dios ha diseñado para hacer grandes cosas contigo. Así que hay esperanza. En Cristo tenemos restauración. Él restaura lo que ya pasó. Si tú accedes y si tú así lo deseas, el Señor tiene la posibilidad de restaurar el trono de Cristo en tu vida, de restaurar el plan original en tu vida. Así que no nos dejemos engañar por el enemigo. Si alguna duda ha quedado de esto que hemos hablado hoy, de esto que hemos compartido hoy, yo te invito a que me lo escribas en los comentarios y en un video futuro lo estaremos aclarando. El Señor te bendiga grandemente y que el Señor te dé la fuerza para vencer y para no dejar que el enemigo usurpe el propósito que Dios tiene para tu vida. Que el Señor te bendiga.